Tenemos hoy día una gran invitada, que es Soledad Mella. Soledad Mella es la presidenta de ANARCH, que es la Asociación Nacional de Recicladores de Chile, de los recicladores de base. Y vamos a pedirle a Soledad que nos cuente cómo se inició, cómo te iniciaste tú en esta actividad del reciclaje. Primero, muchas gracias por la invitación, Jorge. Estoy muy contenta de estar acá y poder contar un poco mi historia, que es una historia de 60.000 recicladores en nuestro país. Yo nazco de una realidad social y económica bastante compleja en nuestro país. En el año más o menos el 88, cuando estábamos saliendo de un proceso bastante doloroso, político. Y la realidad es que es una realidad que yo creo que esconden muchos países, que tiene que ver con las crisis económicas, que se ocultan detrás de mucha parafernalia, de muchos números, de mucha estadística, pero es una realidad que supera la ficción, digo yo. Y ahí donde uno como ser humano, como familia, como mamá, como mujer, se tiene que replantear constantemente en la vida y buscar salidas y buscar formas de generar economía en tu casa, y eso fue la forma en que yo me armé como recicladora, primero como cachurera, siempre detrás a la cola de la feria, a los coleros, que son muy conocidos en nuestro país. Y después del tema de los coleros, descubrí un mundo que para mí fue sumamente interesante, muy bonito aparte de todo, con una realidad social, cultural, que realmente a uno lo sorprende. Yo aprendí y he aprendido y sigo aprendiendo mucho de mis compañeros, sobre todo los históricos que decimos nosotros, nuestros viejos de 80, 70 años, que siguen haciendo reciclaje, que se jubilaron muchos de ellos y otros que llevan muchos años haciéndolo. Y aprendí de ellos que no solamente era el cachureo, la ropa que vendía yo en la feria, sino que también habían otros residuos que sí también se compraban. El vidrio, en ese tiempo la botella de vidrio se compraba entera, no se compraba molida como ahora. Y también el diario, que era muy vendido en esa época, y bueno, el cartón, que también fue parte de ese proceso. Y bueno, y de ahí aparecen otros residuos que son complejos, que son los plásticos, que aparecen hace muy poco, un material muy joven dentro del tema del reciclaje. La hojalata y la chatarra y los fierrosos también eran parte del negocio de los recicladores, y sobre todo los metales valiosos, el cobre, el bronce, la plata, que también a veces aparecía dentro del reciclaje. Sí, la chatarra tenía como una tradición más larga, ¿no? Es histórica, claro, es histórica, claro. Es mucho más antigua, creo que es uno de los materiales más antiguos en términos de reciclaje, y uno de los más antiguos es el hueso. El hueso. El hueso, o sea, los recicladores parten como hueseros, ese era su primer nombre. Se le llamó huesero, se le llamó ropavejero, se llamó el viejo del saco. Si alguien se recuerda al viejo saco cuando no te comís la comida la mamá, bueno, nosotros somos los viejos del saco. Y ahí viene toda una trayectoria dentro de eso, y dentro de esa trayectoria aparezco yo en un escenario interesante del Movimiento Nacional de Recicladores en Chile, que nace como un movimiento en una comuna, que es la comuna de Maipú, donde existen más recicladores en la región metropolitana, y donde se organiza el movimiento. Bueno, el movimiento se organiza también por dolores, no se organiza porque estábamos sumamente pensando cómo estructurar políticamente esta cosa, no, sino por un dolor muy grande que pasa en Colombia, donde unos compañeros recicladores en Colombia, en la Universidad de Barranquilla, son invitados para que vayan a reciclar, y resulta que no era reciclaje, sino que era una masacre, un asesinato. Mataron invitaron a 12 recicladores y mataron a 11, uno quedó vivo. Y de ese compañero que escapa desnudo con un balazo en la cabeza que le rozó la cabeza, no le penetró la cabeza, se conoce la historia de lo que estaba pasando realmente con este grupo de hombres y mujeres, que es bastante invisible para la sociedad. Y también bastante prejuiciado, porque generalmente creen que la gente que anda en la calle reciclando, recolectando material, o somos drogadictos, o somos alcohólicos, o somos delincuentes, o somos prostitutas. Hay mucha violación, hay mucha vulneración de los derechos de las mujeres en todo el mundo del reciclaje. Y bueno, este compañero sale vivo y cuenta su historia, y van a visitar la Universidad de Barranquilla y se encuentran con una situación realmente catastrófica, horrible, horrorosa, del terror. Los guardias se hacían cargo de vender los cuerpos,
y los estudiantes hacían estudios con los cuerpos de los recicladores que asesinaban. Hubo harta cosa ahí, al final los únicos culpables de todo fueron los guardias, los estudiantes y los profesores que promovían esto, y también había mucho tráfico de órganos en esa época. Entonces ese fue como el escenario. Y de ahí nace el Día Internacional de los Recicladores. ¿Qué año es? Ese creo que fue el año 2012, si no me equivoco. No estoy muy clara porque no soy muy mala para la fecha. Pero en esa fecha se declara el Día Internacional de los Recicladores a nivel regional, por lo menos en nuestro continente, y después a nivel global. Y es el día 1 de marzo, el Día Internacional de los Recicladores, en memoria de estos compañeros. Y en Chile, lamentablemente, una familia en la comuna del Bosque muere toda quemada. 7 personas mueren. Una casa de un reciclador de base. Porque los patios de nuestras casas son donde nosotros segregamos los materiales. Claro, no tenemos galpones, no tenemos bodegas, es nuestro propio patio. Entonces ahí muere esa familia y también ahí se declara acá en Chile, en mayo, no me recuerdo bien la fecha, el Día del Reciclador también acá en Chile, con memoria también de los compañeros que murieron, esas 7 personas, una familia completa. Y ahí aparece toda esta historia de organización y de movimiento debido a esta vulneración de derechos, donde nadie reconoció realmente lo que había ocurrido, donde realmente nos vimos atrapados en una realidad de que si no nos organizábamos y no visibilizábamos quiénes somos, iban a seguir pasando estas cosas. Muchos compañeros de nosotros que trabajaban en vertederos murieron enterrados en vertederos, camiones pasaron, lo enterraron, las retroexcavadoras. Yo siempre digo que para mí uno de los dolores más grandes que yo tengo como dirigente nacional en mi país es que todavía existan compañeros que trabajen en vertederos. Creo que es el lugar más denigrante para un ser humano para trabajar. Y no solamente trabajan, viven familias enteras dentro de vertederos. En Chile se aplicó la ley en un año, no me acuerdo específico, la ley del cierre de vertedero, que venía de un acuerdo de la ONU justamente por el tema de la contaminación y la catástrofe que habían habido en varios incendios en el vertedero. Se declara un cierre de vertedero a nivel global y en Chile se cierra a rajatabla todos los vertederos. Que es bueno, pero es malo. Bueno, porque en realidad nadie quiere tener vertedero. Ojalá fueran rellenos sanitarios donde realmente se haga una gestión como corresponde a los residuos. Pero malo porque no hubo ninguna transición para esos compañeros que trabajaban dentro de los rellenos, de los vertederos. Y ahí se arma un nuevo escenario donde el reciclador sale del vertedero a la calle y empieza a reciclar en la calle. Y empieza a ir a los tachos, la basura, antes de que pase el camión. Por eso muchos de ustedes a lo mejor se encuentran con hombres y mujeres que andan en un triciclo a las 3, 4 de la mañana, y ahí viene todo el prejuicio, que andan haciendo esto, quieren robar. No, ellos andan cartoneando, andan reciclando, andan recogiendo la lata, la botella, el cartón, el papel. Eso es lo que andan haciendo a las 3, 4 de la mañana, antes de que pase el camión de la basura, porque si no el camión de la basura se lleva todo. Y lo entierra, porque esa es la economía circular que tenemos nosotros en nuestro país todavía, el sacado, el entierro, el súper lineal, y no es circular. Entonces ahí donde hay un escenario de cambios para nosotros como recicladores, sobre todo en Chile. Latinoamérica en general está viviendo un proceso de cambio, sobre todo Centroamérica, donde todavía existen muchos vertederos donde trabajan muchos recicladores en nuestra región. Ni hablar de Asia y África, ¿para qué? Son lugares donde los dólares son mucho más grandes. En América Latina, me imagino que países como México o Brasil, por su dimensión, deben tener una realidad, un desarrollo del reciclador. Sí. Mira, en Brasil yo creo que es donde ha habido más organización y articulación de los recicladores, por la capacidad de espacio que tiene Brasil. Y por otra cosa también por las políticas que se han ido implementando. O sea, yo creo que uno de los presidentes que le ha puesto más énfasis a los derechos, al reconocimiento, a políticas y a inversión ha sido Lula. O sea, Lula lejos es nuestro presidente de los recicladores en el mundo. O sea, nosotros, ojalá hubiera más Lula en todo el mundo. Qué bueno oírlo. Sí, y que puedan hacer eso y que realmente reconozcan. Aquí en Chile estamos en un debe muy grande. Yo creo que el presidente y los presidentes que han pasado no han estado a la altura de lo que ellos mismos implementaron, que es la ley REP, la ley de responsabilidad integral del productor. Claro, porque se dictó una ley, eso fue en el gobierno Bachelet. En el gobierno de Chile. Sí, y lo continuó Piñera, y lo volvió a retomar Bachelet, y lo volvió a continuar Piñera, pero lamentablemente ningún gobierno, o incluso ahora el gobierno de Boric, no se ha hecho cargo de esta ley. Como es una ley de responsabilidad extendida al productor, la entregaron casi a manos privadas para que los productores se hicieran cargo.
Y los productores armaron un sistema de gestión de residuos que por suerte, gracias a la Sara Larraín, quiero decirlo, Sara Larraín y otros actores más, el Papá Melo, no el hijo Melo, Papá Melo, diputado Melo, él y otros actores más, sí, Sadi Melo, hartos actores más, invitaron en ese minuto a Ezequiel Stay, que era nuestro dirigente, que hoy día ya no está con nosotros, a ver esa ley que se estaba implementando en Chile, que era una ley súper importante, pero una ley que también venía a privatizar la gestión de los residuos y a sacarnos a nosotros del mercado. Y la Sara lo llama y le dice, Ezequiel, vente inmediatamente para acá, para La Moneda, se está discutiendo una ley y ustedes no están incorporados. Y bueno, gracias al Ezequiel, no sé si tú lo conociste, pero no. Ezequiel era un personaje, un hombre grande, gordo, con una voz tremenda, moreno, pelado. Entonces entraba a cualquier parte y cuando entraba se hacía notar. Y Sara lo llevaba a todas partes por lo mismo. Y Ezequiel logró mover la ley de tal forma que nos dejaron dentro de la ley. Estamos en 4 líneas, pero lo suficiente para nosotros tener derecho a pataleo y a pedir que se haga lo que se pide en la ley. 1, que es la política de inclusión. Y 2, sobre todo, que realmente se incorporen los recicladores dentro de la gestión de residuos y no se privatice la gestión de residuos. Y con respecto a la pregunta que tú me hacías con respecto a México, México es uno de los dolores que tenemos nosotros. Creemos que hoy día con la nueva presidenta que hay en México van a cambiar mucho las cosas, ya se está notando, pero lamentablemente en México hay una mafia de la basura, y hay que decirlo. Hay un personaje que le dicen el rey de la basura, tienen el control de todos los vertederos a nivel México, donde lamentablemente los recicladores se ven totalmente sometidos a esa mafia. ¿Y qué significa una mafia de la basura? Significa que tú si recolectas material, se lo tienes que vender a él. No puedes buscar mejor comprador. Si tú no lo vendes a él, él te saca o te mata. Ah. Y eso pasa también en Centroamérica, con los maras, que los maras también tienen el control de los vertederos, donde también tenemos a nuestros compañeros amenazados. Han matado a muchos dirigentes recicladores que han tratado de articular y organizar a los recicladores en Centroamérica. Hace un par de años atrás mataron a una dirigente en Honduras, donde me ha tocado participar mucho a mí. Yo tuve que ir a hacer un levantamiento, un mapeo, porque yo pertenezco a la Red Lacre, la Red Latinoamérica y el Caribe de recicladores de base. Y esta red lo que hace en el fondo es buscar y levantar la realidad de los recicladores a nivel latinoamericano y en el Caribe. Y me tocó visitar vertederos en Honduras y justamente en un vertedero tenemos que salir muy rápido porque llegaron con machetes, motos. Dime, hay también una organización mundial. La Alianza Internacional de Recicladores, donde también somos parte de la alianza. La Alianza Internacional de Recicladores es una construcción de hace más de 20 años. Cuando parte la construcción de Red Lacre, parte inmediatamente una construcción de un movimiento internacional que permita visibilizar la realidad de los recicladores a nivel global. Que nos encontramos con África, nos encontramos con Asia, donde realmente el tema de los residuos es un tema la India descontroladísimo y donde realmente los recicladores han tomado un rol sumamente protagónico. O sea, en la India son más de 5 millones, 10 millones de recicladores que existen en la India. Y aún no están tan organizados, pero hemos logrado a través de la Alianza Internacional, que el año pasado tuvimos nuestro encuentro en mayo, el 1 de marzo en realidad fue, 1 de mayo, porque fue la marcha del Día del Trabajador. Tuvimos nuestro encuentro en Argentina, donde celebramos la constitución de la Alianza Internacional, donde nuestro presidente es brasileño, donde la tesorería quedó en África y donde la vicepresidencia quedó en Asia. Entonces hay una representatividad continental. 54 países son parte de la Alianza Internacional de Recicladores, donde tenemos hoy día un protagonismo sumamente importante. Yo creo que por primera vez el quintil más bajo de esta sociedad, que son los recicladores de base, y un grupo tan invisible tiene tanta visibilidad. Y no por casualidad. Yo creo que el tema climático, la crisis climática que tenemos en el mundo, ha identificado que hay dolores que tienen que sanar. Y uno de esos son los residuos. La cantidad de residuos que se genera es un impacto realmente que yo creo que nadie ha logrado medir la magnitud del impacto. ¿Y por qué lo digo así? Porque un reciclador en un día puede recolectar entre 1 a 2 toneladas. Un reciclador. Aquí somos 60.000. Estamos hablando de 60.000 toneladas de residuos. Esas 60.000 toneladas de residuos en un día, si tú las multiplicas a los 365 días del año, estamos hablando de miles y millones de toneladas de residuos. Si estas miles de toneladas de residuos, millones de toneladas, las multiplicas por 20, 30, 40, 50 años que lleva un reciclador haciendo esta tarea, sin pago alguno,
sin reconocimiento alguno, estamos hablando de un impacto realmente importante. Por eso hoy día, cuando se habla hoy día del calentamiento global, cuando existe la COP climática, cuando existe el tratado del plástico que hoy día se está discutiendo, tomamos tanta importancia y tanta relevancia. Por primera vez, una recicladora, Claro. en el Tratado del Plástico en la ONU, pudo hablar. Fui yo, gracias a mis compañeros que me eligieron para hacerlo, y ahí pusimos énfasis de la importancia de que somos nosotros dentro de este sistema de gestión de residuos y cómo hemos hecho un aporte y cómo de alguna forma hemos mitigado el impacto medioambiental, pero sobre todo cómo hemos aportado en 3 líneas. Yo siempre digo lo mismo. Nosotros hablan de tres crisis climáticas y nosotros hablamos de 3 impactos ambientales que generan los recicladores. Primero ambiental, segundo económico y el otro social. El social porque generamos trabajo. En el mundo somos más de 20 millones de recicladores. La última estadística que nos llegó dijeron que somos más de 34 millones. Yo hablo de 20 millones porque no quiero ser tan ambiciosa para decir tantos números. Entonces hablamos de 20 millones de recicladores en el mundo. Entonces generamos 20 millones de trabajo para recicladores del mundo. O sea, 20 familias que se ven beneficiadas, 20 millones de familias que se ven beneficiadas con este trabajo. En lo económico, porque de alguna forma u otra nosotros subsidiamos a nuestros municipios. Cada vez que recolectamos toneladas de residuos, evitamos que el camión de la basura pase mucho más veces, y eso significa un impacto económico importante para el municipio. Muchas veces no lo ven y no lo quieren ver. Y ambiental, ni decirlo. O sea, evitamos que miles de millones de toneladas sean enterradas, sean quemadas, terminen en el mar, terminen en alguna quebrada de algún cerro, en fin. O sea, realmente los que están haciendo la pega silenciosa y sin ninguna gratificación somos nosotros. Somos nosotros los recicladores de base. Muy impresionante, Soledad, porque yo creo que, como tú dices, es una actividad muy invisibilizada y corresponde al quintil más bajo de la escala socioeconómica, en un país donde además el quintil más bajo, con la desigualdad que hay en Chile, ese quintil realmente tiene un nivel de acceso a los bienes fundamentales que es bien limitado. Claro. Entonces me parece realmente un relato de mucha fuerza y de mucho interés en su difusión para el conocimiento de nuestra gente, del mundo de izquierda, del mundo progresista, y de todos, pero básicamente digo yo del mundo de izquierda, del mundo progresista, porque es allí donde todavía se encuentra una mayor sensibilidad e interés por este problema, que como señalas tú es un problema social, un problema económico y medioambiental. O sea, son soldados del medio ambiente los recicladores. Primera vez que no dicen soldados, no han dicho héroe. Bueno. A lo mejor no te debe gustar mucho, pero hay soldados. Hay soldados. Defendamos a los soldados. Defendámonos, sí. A propósito de eso, tú fuiste candidata en la lista del pueblo, sí. ¿Cuál fue tu experiencia? Yo viví 2 etapas en la lista del pueblo. La primera fue ser parte del proceso constituyente. Yo creo que fue un sueño esperanzador. Yo creo que fue un momento que creo que muchos de nosotros que tenemos conciencia de clase, que conocemos nuestra realidad. Yo vengo de una población emblemática, vengo de la población Hormiga. Criada, nacida en mi población, con mucho orgullo lo digo porque creo que es una de las poblaciones más organizada y más articulada culturalmente y que se ha mantenido a pesar de querer meter la droga por todos lados y que es un impacto que realmente genera mucho dolor también en nuestro territorio. A pesar de eso hay mucho movimiento social, hay mucha cultura política en mi población. Y fue una experiencia súper interesante, muy linda. Creo que no me arrepiento de absolutamente nada, pese a que después me quisieron hacer cuadrito por las benditas boletas de campaña. Cuando hablan de ocuparon financiamiento millonario y fueron 5 millones comparado con 500 millones que ocupó la Cubillo, yo decía, bueno, mi financiamiento, por favor, pero era necesario. Y ahí también vimos cómo se maneja la política. Yo creo que yo aprendí mucho de ese proceso, aprendí que realmente la política es un juego que hay que saber jugarlo y hay que prepararse para eso.
hay que tener mucho cuero chancho, como decimos nosotros los chilenos. Efectivamente. Mucho cuero chancho y prepararse para todo ese juego manipulador de manejar historias de tu vida, de meterse hasta lo más profundo de tu vida para hacerte daño. Hay que estar muy preparado. Es para tremendo eso. Bueno, Sí. eso ha ido increyendo, ¿no? Totalmente. Es ahora y con Google y con No. Internet y con los medios, y ahora con la inteligencia artificial te No, pueden además olvídate. armar cualquier historia. Cualquier cosa. Entonces es muy expuesto. Yo siempre dije que la política era expuesta incluso porque para cierta gente se ponía en juego la vida. Sí, pues. Y eso es enteramente cierto. Bueno, Allende, Letelier, Sí. el general Carlos Prats González, Carlos Lorca, Mario Zamorano, Fernando Ortiz, todos los desaparecidos y ejecutados, ¿no? Sí, Que pues. fueron muchos en nuestro país. Entonces la política era una actividad peligrosa Sí. y sigue siendo cada día, yo creo, una actividad complicada. Sí. Pero además tiene este aspecto oscuro. La política tiene un lado muy luminoso, que es cuando abre espacio a la expresión de lo mejor del ser humano. Cuando propone utopías, cuando propone grandes proyectos liberadores, emancipadores. Pero también tiene un lado oscuro, que la política tiene que ver con el poder. Sí, pues. Y ese es, bueno, en todas partes está el poder, en realidad, ¿no? Sí. Ya los teóricos nos han enseñado que el poder es un flujo y que circula por todas partes. Bueno, yo creo, Soledad, es mi opinión personal, que la experiencia de la lista del pueblo fue muy interesante, muy importante. Más allá de que como todas las distintas experiencias políticas tenga puntos oscuros y otros brillantes. Obvio. Pero fue una experiencia muy interesante que se frustró después en la segunda ocasión porque no había la posibilidad de armar. Sí, yo creo que tiene que ver un poco, Jorge, con el tema del liderazgo. O sea, yo creo que la lista del pueblo dio un golpe a la política Claro. muy fuerte, porque fue un movimiento que nace en las calles, que nace de una mirada muy anti, Claro. digámoslo como es, anti, y logra sacar 76 candidatos en todo Chile. O sea, yo creo que de todos los partidos políticos históricos de nuestro país es el único movimiento que logra sacar 76 candidatos así de una. Y fue súper bonito y fue súper interesante, pero también entendíamos que era un instrumento muy amplio. Sí. Un instrumento que daba para todos y para todas. Sí. Entonces eso también hace que tuviera tanto fraccionismo y hubiera tanta cosa extraña por dentro y por fuera, pero también la inteligencia que había detrás de la lista del pueblo, tratando de quebrarla constantemente, fue súper poderosa. Yo digo, una máquina que yo nunca imaginé. Somos unas piñifles pobladoras que no tenemos nada que decir más que lo que entendemos del corazón, de la realidad que vivimos, y ser tan vigilada y tan seguida, realmente yo Bueno, yo creo que sentí mostró fuerte. también la experiencia de la lista del pueblo, las tremendas limitaciones de nuestros actuales partidos políticos. Totalmente. Tremendas limitaciones que en el fondo son, aunque no nos demos cuenta, son barreras a que haya una participación mucho más amplia. Mucho más ¿no? amplia, exacto. El quiebre que hay hoy día entre lo político y lo social es gigantesco. Y eso significa que los partidos tienen que abordar su propia reestructuración. La idea de partido no es una idea metafísica, no es una idea eterna, sino que cambia, se modifica. Entonces hay una gran pregunta que yo digo tenemos que hacernos hoy día: ¿cómo debe ser un partido del pueblo en el año 2025? Que no es lo mismo a 1890 o no es lo mismo a 1970, que es el año del triunfo, el año glorioso del triunfo de la Unidad Popular. Han pasado 50 y tantos años de entonces, ha cambiado la estructura de clase en el país, ha habido una revolución tecnológica que está en curso. ¿Cómo deben ser para que esta brecha
no siga existiendo, porque la tradición del movimiento popular chileno, como se llamaba en la época de Allende, es de una imbricación muy estrecha Sí. entre el partido político y la organización y los movimientos sociales. Eso fue Recabarren, Sí. eso fue el FRAP, más allá de que los partidos hayan tenido un predominio, pero nadie nunca puso en duda que la CUT era los sindicatos, que era la institución social más valorada en ese entonces, eran parte de ese movimiento. Y hoy día existe esa brecha. Entonces es un gran desafío el cerrarla, y en ese sentido yo siempre he valorado la existencia de la lista del pueblo como un grito, como un gran aviso del cual hay mucha gente que no ha respondido ocupado, pero hay que abrir ese debate, abrir espacios para tener este debate conjunto y buscar fórmulas en que, por ejemplo, yo he dicho, pero esto hace harto tiempo, Soledad, lo decía incluso cuando estaba dentro del partido, de un partido tradicional, que era el Partido Socialista. Los dirigentes máximos, por ejemplo, de la CUT o de cualquier organización social representativa, el caso de la ANARCH, son electos por miles de personas. Cuando uno se mete al partido, resulta que para elegir el comité central vota mucho menos gente, participa mucho menos gente. Exacto. Entonces, ¿cómo el presidente de una organización, pongamos el colegio de profesores, por poner un ejemplo, que es una gran organización, o confederaciones sindicales que son poderosas, cobre, minería en general? Bueno, ¿por qué ese dirigente que ha sido elegido democráticamente por miles de personas y que es miembro de una organización política no es por derecho propio miembro de la dirección política? Porque se ganó esa representación en el movimiento social. Bueno, podríamos seguir hablando internamente de esto, pero mis sensores me están diciendo que hemos cumplido el tiempo, y bueno, es una lástima. Esperamos tenerte nuevamente aquí. Veremos si organizamos en el futuro un panel, un foro, porque el tema que tú representas y que planteas está en el corazón de los déficits, de las injusticias de nuestra sociedad. Entonces, te felicito realmente por lo que nos has relatado. Es muy valioso para que la gente que sigue el portal socialista esté informada, y te quiero ¡Ay, qué linda! regalar ¡Wow, qué maravilla, maravilloso! el avión rojo, que es el avión que Marmaduke Grove, que fue uno de los creadores del socialismo en Chile, llegó el año 31, 31 o 32, en un avión rojo desde Argentina para hacerse del poder. Bueno, lo tomaron preso, lo mandaron a la isla de Pascua, etc. Pero ese avión rojo representa esa voluntad de lucha, de audacia, que tenía un personaje como Grove, que no era un personaje demasiado ideológico. Dicen que él decía, sí, Carlos Marx, sí, es un señor de barba que tiene una mirada muy bondadosa. Sí. Bueno, pero este es nuestro recuerdo, y infinitas gracias porque haya venido. No, muchas gracias, Jorge, por haberme invitado, y la verdad las cosas es, yo siempre digo, en el mundo se mueven las formas de revolución, y el tema medioambiental es un tema muy fuerte y muy potente, y cada vez está tomando mucho más protagonismo, y yo creo que va a ser una de las grandes revoluciones que vamos a tener que enfrentar el día de mañana. Y hoy día tenemos una gran oportunidad. Yo creo que si existe una posibilidad de cambiar los paradigmas de nuestro país y la forma de hacer la política, es justamente
tomándonos de la historia de ese 18 de octubre, donde cambió un poco el escenario, donde los jóvenes, que son hoy día sumamente críticos, son cuestionadores. Sí. Yo tengo 3 hijos, el mayor tiene 36, entonces puedo decir que tengo hijos súper cuestionadores y súper críticos. Hacen que nosotros, que venimos de la vieja escuela, hagamos una transformación de historia, una transformación donde le demos espacio a quienes realmente pueden contar la historia. Yo siempre he dicho que el trabajo del funcionario no puede ser desde el escritorio, tiene que ser en el territorio. Conocer la realidad del pueblo y conocer las crisis, los dolores que tiene el pueblo, se requiere salir al territorio. Y eso es lo que nos hace falta, conocer la realidad, moverse, estar con la gente de verdad, la gente real, no la gente que está estructurada. Yo creo que hoy día hablar de la política también tiene que ver cómo se hacen cargo de ese fraccionamiento que han hecho, cómo se hacen cargo también de esa forma tan ruin y tan cruda de hacer la política, donde el poder y el ego está por sobre la necesidad del pueblo. Como tú lo dijiste, Jorge, nosotros los elegimos. A mí represento a 60.000 recicladores. Soledad Mella no es nadie sin esos 60.000 recicladores detrás. Yo no estaría aquí conversando hoy día si no fuera la dirigente del Movimiento Nacional de Recicladores de Chile. Y eso es lo que tienen que entender los políticos. Nosotros no estamos porque somos personas importantes, estamos porque el pueblo nos elige a nosotros para estar hablando por ellos y representar sus necesidades. Así que creo que es un espacio súper interesante y súper bueno, y que conozcan también la realidad de cómo en Chile se está implementando una ley que es dolorosa, pero una ley que nosotros estamos tratando de moverla. Estamos también construyendo un anteproyecto frente a la ley, porque creemos que la ley tiene que tener, como decíamos también en la lista del pueblo en algún minuto, emparejar la cancha. Esto tiene que ser para todos. Si hay una torta, que alcance para todos, no que se lleve un resto 3/4 y el otro le den el cuartito que quedó. La idea es repartir la torta para todos y para todo alcance. El 1% de los chilenos concentra el 50% de la riqueza. Exacto. Y el 20 y tantos % de los ingresos. Sí, es como cuando me encuentro con la minería en el norte, cuando voy para allá a ver el tema de los residuos, digo yo, con toda la riqueza que ustedes generan y se ve tanta pobreza en el norte, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no se invierte? Nadie dice que tienen todas las lucas para todos lados, pero por lo menos en el norte, donde están haciendo una zona de sacrificio, están extrayendo un recurso tan importante, por último invierten ahí en salud, educación, en vivienda, si es lo que se requiere. Es tan fácil solucionar los problemas, pero siempre nos complicamos. Muchas gracias por invitarme. Un gusto. Igualmente. Soledad, realmente. Muchas gracias. Muchas gracias.